HRZ Radio en directo. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio y continuamos con más de estudios bíblicos. El día de hoy iniciamos con el libro de Daniel y esta es la introducción para ponernos en contexto. Daniel, a quien la misma Biblia cita como el prototipo de santidad en Ezequiel capítulo 14 y 20, también nos lo presenta como el prototipo, es decir, como el modelo a seguir de lo que es la sabiduría en Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Daniel vivió como Ezequiel en Babilonia durante el periodo del cautiverio, pero no fue sacerdote que pudiera brindar la doctrina al pueblo, como lo hizo por ejemplo Jeremías en Jerusalén. Daniel fue un alto personaje que formó parte de la corte del rey pagano, como lo fueron en su tiempo José de Egipto, el que aconseja al faraón, el que le interpreta sus sueños, ¿lo recuerdan? José de Egipto, la reina Esther y Mardoqueo en Persia. De ahí sin duda que la Sagrada Escritura lo coloque más bien entre los hagiógrafos, aunque no siempre lo clasifica así. En tanto que el texto oscuro del Talmud ve en Daniel la figura del Mesías por su fidelidad en medio de las persecuciones. El Talmud obviamente que distorsiona todo el mensaje de Daniel. Daniel dejó un libro. Es el último libro de los profetas mayores, el libro de Daniel. En el orden cronológico también viene a ser el último, y también por su menor extensión reviste sin embargo de gran importancia debido al carácter mesiánico escatológico que contienen sus revelaciones. Como en el que se contiene admirables y especialísimos vaticinios del estado político del mundo de aquel entonces y también de la Iglesia desde su tiempo hasta la encarnación del Verbo eterno y después hasta la consumación del siglo según el pensamiento de San Jerónimo. Esta es una opinión, una cita textual de Sió. Precisamente por ello el libro de Daniel es uno de los más misteriosos del Antiguo Testamento, es el primer Apocalipsis cuyas visiones quedarían en parte muy incomprensibles si no tuviéramos el Nuevo Testamento que podemos irlo leyendo en paralelo y poder comprender el contenido de este profeta. El Apocalipsis según San Juan sobre todo. Es por lo tanto muy provechoso leer los dos textos juntos, intentaremos hacerlo para no perder ni una gota de su admirable doctrina. Algunas de las revelaciones solo se entenderán en los últimos tiempos, tampoco estamos obligados a saberlo todo. Daniel capítulo 10 versículo 14. Y esos tiempos bien pueden ser los que o estamos viviendo o están por venir. El libro de Daniel se divide en dos partes principales. La primera, del capítulo 1 al 6, se refiere a los acontecimientos relacionados principalmente con el profeta y sus compañeros. Menos el capítulo segundo, que como observa Nácar Colunga, es una visión profética dentro de la parte histórica. La segunda parte es del capítulo 7 de Daniel al capítulo 12. Contiene exclusivamente las visiones proféticas. Anuncia en 4 visiones notables los destinos sucesivos de los grandes imperios paganos contemporáneos, sean en ellos mismos, sea en sus relaciones con el pueblo de Dios. En la primera parte nos habla sobre las 4 bestias que simbolizan la sucesión de las monarquías pagana y el advenimiento del reino de Dios, en el capítulo 7. En la segunda parte, a partir del capítulo 7, nos habla sobre el carnero y el macho cabrío, en el capítulo 8. En la tercera parte nos habla sobre las 70 semanas de años. 70 semanas de años, capítulo 9. Veremos después qué es lo que significa esto, porque 70 semanas de años. Las calamidades que el pueblo de Yahvé deberá de sufrir de parte de los paganos hasta el glorioso restablecimiento del capítulo 10 al 12. El orden seguido en cada una de estas dos partes es de tipo cronológico,
comenta el especialista Filion. Un apéndice de 2 capítulos, del 13 y del 14, cierran el libro de Daniel, que está escrito, como lo fue el libro de Esdras, en 2 idiomas entremezclados. En parte está escrito en hebreo, pero también en arameo, y cuya traducción por la Biblia de los 70 o por los 70 ofrece una notable divergencia con el texto masorético, que ha sido adoptada en algunas partes para hacer la traducción de la Biblia al griego, la Biblia que hizo Teodosión, de la que San Jerónimo, de la Biblia de Teodosión, tomó fragmentos deuterocanónicos, o sea, de la parte del Deuteronomio, para su versión en latín. El empleo de 2 lenguas se explica por la diferencia de los temas y destinatarios. Los capítulos escritos en arameo, que en aquel tiempo era el idioma de los principales reinos orientales, se dirige a estos, mientras que los escritos en hebreo, que era el idioma sagrado de los judíos, contiene lo tocante al pueblo escogido y en sus últimas consecuencias a nosotros. Muchos se preguntan si los sucesos históricos que sirven de marco para las visiones y profecías han de tomarse en sentido literal o en sentido histórico o en sentido profético, o si se tratará de las tradiciones legendarias y creaciones de las fantasías del agiógrafo, que bajo forma y apariencia de un relato histórico o de una visión profética nos hubiera transmitido, inspirado por Dios, sus conceptos sobre la intervención de Dios en el gobierno de los imperios y el advenimiento de su reino, según comenta Prado. Teorías, explicaciones tentativas, simplemente, una opción para pensar, para abordar estos textos. Lo que a nosotros nos importa más es el contenido y verlo con nuestros propios ojos para poder juzgar. San Jerónimo aboga por el sentido literal e histórico, con algunas reservas respecto a los últimos 2 capítulos, y su ejemplo ha seguido por otros intérpretes católicos, de modo que las dificultades que se oponen al carácter histórico de los relatos daniélicos, con acento en la E, daniélicos, han de solucionarse en el campo de la historia y de la arqueología bíblica, y no como tal en el estudio del texto mismo. Así como muchas de sus profecías iluminan los datos de la historia profana y nos aclaran recíprocamente los vaticinios de ambos testamentos, del Nuevo y el Antiguo. También contra la autenticidad del libro de Daniel se han alzado muchas voces que pretenden atribuirlo en su totalidad, al menos, dice que algunos capítulos, a algún autor más reciente. Felizmente existen no pocos argumentos a favor de la autenticidad del libro de Daniel, especialmente el testimonio del profeta Ezequiel en el capítulo 14:14, donde lo define como el arquetipo de todas las facultades divinas que debiéramos de querer o poseer. Del primer libro de los Macabeos 1:51 y del mismo Jesús, quien habla sobre el profeta Daniel en Mateo capítulo 24 y 15. Bueno, creo que con eso nos basta para saber que es un texto auténtico y que es un texto de Dios. Citado también un pasaje de su libro Daniel 9:21, poseemos además una referencia por parte del historiador judío anticristiano Flavio Josefo, quien nos dice que el sumo sacerdote Jadúa, con doble D, Jadúa, mostró las profecías de Daniel al emperador Alejandro Magno, lo que significa que este libro debe de ser anterior a la época del gran conquistador del siglo IV antes de Cristo. Es decir, que no puede atribuirse al periodo de los Macabeos como sostienen aquellos críticos. Los críticos dirían que el libro de los Macabeos, cuando fue escrito, se escribió también el libro del profeta Daniel. No, el libro del profeta Daniel es mucho más antiguo. Realmente hay evidencia de que fue escrito durante el tiempo en que los judíos estuvieron en cautiverio en Babilonia. Lo mismo se deduce de la incorporación del libro de Daniel en la versión griega de los 70, la cual se hizo en el siglo III o en el siglo II antes de Cristo. Siglo III o II antes de Cristo. No obstante los problemas históricos planteados en este libro divino,
Sus profecías fueron de amplia y profunda influencia, particularmente durante las persecuciones en el tiempo de los macabeos. En los relatos y en las revelaciones de Daniel, el pueblo de Yahvé poseía un documento auténtico que le prometía claramente la liberación final gracias al Mesías. Comentario de Filión. En estas profecías, los judíos encontraron un consuelo al ser perseguidos por el tirano Antíoco Epífanes, el mejor consuelo y la seguridad de que, como dice el mismo Filión, los reinos paganos, por más poderosos que fuesen, no conseguirían destruirlo, y que pasado el tiempo de los gentiles vendrá el reino de Dios, que el profeta anuncia en términos tan magníficos. Para nosotros los cristianos no es menor la importancia del libro de Daniel, siendo como es un libro de consoladora esperanza y una llave inapreciable, de inapreciable valor para comprender el libro del Apocalipsis. Un estudio detenido, irreverente, respetuoso de las profecías de Daniel, serio también esto exige seriedad, nos proporciona no solamente claros conceptos acerca de los acontecimientos del fin, sino también de las fortalezas para mantenernos fieles hasta el día en que se cumpla nuestra bienaventurada esperanza. Tito capítulo 2, versículo 13. En esta versión de los fragmentos deuterocanónicos, pues en su mayoría han sido tomados de la traducción de la Biblia al latín en su versión Vulgata. La primera parte de este libro la vamos a titular Episodios de la vida de Daniel. Daniel capítulo 1, que en su primera parte nos habla sobre Daniel y su vida en la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor. En el año tercero del reinado de Joaquim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asedió. La atacó. Versículo 2. Y el Señor entregó en manos de Joaquim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios los llevó Nabucodonosor al país de Sinear, a la casa de su Dios, y puso los vasos en la casa del tesoro de su Dios, un Dios falso, un ídolo de los babilonios. Nótese que aquí dice que esto fue voluntad de Dios, y por eso pudo hacerlo Nabucodonosor. Versículo 3. Y dijo al rey Aspenaz, prefecto de los eunucos. Un eunuco, pues es un hombre que está castrado, está esterilizado, ya sea que le hayan quitado el miembro viril o las gónadas. Había eunucos en Babilonia, una costumbre pagana. Y dijo el rey a los Aspenaz, prefecto a Aspenaz, es un personaje Aspenaz, prefecto de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, algunos niños que no tuviesen ningún defecto, de hermosa figura, instruidos en toda sabiduría, dotados de saber, prudentes, inteligentes y aptos para estar en el palacio del rey y aprender la escritura y la lengua de los caldeos. El rey le asignó una ración diaria de los escogidos manjares de la mesa real y del vino que él mismo bebía, y mandó que los alimentasen así por 3 años para que al final ellos sirviesen al rey de Babilonia, no a su rey israelita. Entre ellos se hallaron de los hijos de Judá los siguientes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son 4. A los cuales el prefecto de los eunucos les puso nuevos nombres. A Daniel le llamó Baltasar. A Ananías lo llamó Sidrac. A Misael lo llamó Misac. Y a Azarías lo llamó Abdenago. Abdenago, porque tiene acento en la E. A partir del versículo número 8 nos habla sobre cómo Daniel observa la ley mosaica. A pesar de no estar en su país, de no estar en un reino judío, él conserva su fe.
lo cual nos dice que, pues a donde quiera que se vaya en el mundo, traemos nuestra identidad, nuestra fe con nosotros. Versículo 8. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares escogidos del rey, ni con el vino que él bebía, por lo cual pidió al prefecto de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Recuérdese que, pues en el libro de Levítico, Dios da una serie de prescripciones sobre lo que pueden comer y no pueden comer los judíos, o lo que no podían comer los judíos. Esto porque había el riesgo de comer algo inmundo, algo que no era bien visto por Dios. Había ciertos animales que eran utilizados en ritualidades paganas y que Dios no toleraba. Versículo 9. Y Dios hizo que Daniel hallase gracia y benevolencia ante el prefecto de los eunucos. Dijo el prefecto de los eunucos a Daniel: Temo al rey mi señor, el cual ha dispuesto lo que debéis comer y beber. Pregunta: ¿por qué? Dice, ¿por qué ha de ver vuestras caras más flacas que las de los jóvenes de vuestra edad? Así me haríais culpable ante el rey. Siempre importa mucho lo que se come, ¿no? Creo que es un mensaje también importante del Antiguo Testamento, que siempre se debe de cuidar mucho lo que se come. Pero por comer no solamente estoy hablando del pan, de los alimentos, estoy hablando de lo que se consume. ¿Qué es lo que consumimos a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos? También debería de ser puro, nada inmundo. Versículo 11. Respondió entonces Daniel a Malasar, al cual el prefecto de los eunucos había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te suplico que hagas con tus siervos una prueba de 10 días. Dénsenos legumbres para comer, o sea, como las lentejas, como los frijoles, y agua para beber, como los garbanzos también. Después examinarás nuestros semblantes y los semblantes de los jóvenes que comen de los manjares escogidos del rey, y según vieres, haz con tus siervos. O sea, para decirle que, pues si ellos comían cosas limpias, cosas que no fueran inmundas, cosas que tenían prohibidas, de todos modos su aspecto no se iba a ver mal ante el rey. Versículo 14. El eunuco aceptó la propuesta, aceptó él su propuesta, y los probó durante días. Y al cabo de los 10 días, sus semblantes incluso parecían mejores, y más llenos, o sea, más robustos, que los de todos los jóvenes que comían los manjares escogidos por el rey. Versículo 16. Desde entonces Malasar se lleva sus manjares escogidos y el vino que habían de beber, y se los cambiaba por legumbres. Claro, esto sin que el rey se enterara. A partir del versículo número 17, Dios bendice a los jóvenes. Dios concedió a estos 4 jóvenes conocimiento y entendimiento de todas las letras y también de toda la sabiduría de Dios. Daniel entendía además toda suerte de visiones y sueños. Cumpliendo el tiempo que el rey había señalado para que le fuesen presentados, les condujo el prefecto de los eunucos a la presencia de Nabucodonosor. Versículo 19. El rey habló con ellos, y no se halló entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es decir, había muchos más. Pero estos 4 eran los importantes, por lo que fueron admitidos al servicio del rey. Versículo 20. Todos los asuntos de sabiduría e inteligencia en que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de todo su reino. Permaneció Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro el Grande de Persia, que es el que finalmente es una representación, bueno, dicen que es una alegoría de Cristo castigando a Babilonia, como una representación a su vez de la gran ramera internacional. Bueno, pues vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios
acerca de este capítulo. Daniel en la corte del rey Nabucodonosor. Nos empieza hablando del rey de Israel, nos empieza hablando de Joaquín, en realidad rey de Judá, hijo del rey Josías de Judá. Él comenzó a reinar en torno al año 608 o 607 a.C. El tercer año de su reinado corresponde pues al año 605 o 604 a.C., cuando vino el rey de Babilonia a invadir Israel y llevar cautivos a los judíos. El versículo número 2 nos habla de un lugar llamado Sinear. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios los llevó Nabucodonosor al país de Sinear. No nos dice Babilonia, nos dice Sinear. Sinear es lo mismo que decir Caldea. Caldea era la capital de Babilonia. Así como Washington es la capital de Estados Unidos y la Ciudad de México es la capital de México, pues Caldea era la capital de Babilonia y también se le conocía como Sinear. La parte meridional de Mesopotamia, ahí se encontraba Sinear. El nombre parece un arcaísmo, porque no se usaba en la lengua vulgar, sino entre ciertos círculos cultos, probablemente la élite le llamaban Sinear. Se explicaba por el carácter profético y apocalíptico del libro también. En el versículo número 3 nos habla de los eunucos, ¿no? Del líder de los eunucos que se llamaba Aspenaz. Aspenaz, no con Z, sino con S al principio, Aspenaz. Bueno, aquí se cumple la profecía del libro de Ezequiel a Exequías. En Isaías capítulo 39, versículo 7, se confirma también que Daniel lleva como Jesús sangre real del rey David. Era parte de la casa del rey David. Los jóvenes fueron instruidos en las ciencias de los caldeos, y no solamente en la lengua corriente, que en aquel tiempo era el arameo, el idioma de los habitantes de Aram o de Siria, sino también en la antigua lengua, que Daniel llama aquí Caldea, y que es la que ha conservado o la que se ha conservado en las inscripciones cuneiformes. La instrucción abarcaba además otras cosas que eran astrología y ciencias mágicas. Las aprendieron, pero nunca creyeron en ellas. Las aprendieron probablemente obligados. El versículo número 6 nos dice: entre ellos se hallaron los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Como expresa San Crisóstomo, el derecho de dar nombre equivale a ejercer el dominio. Es ahí el poder de las palabras. Por eso es que es pecado ponerle apodos a las personas, Y es signo de señorío sobre otro. Significa a la vez la recepción de los 4 nobles hebreos en el pueblo caldeo y el empleo de desvincularlos de su casa de Israel, pues sus nuevos nombres tienen vinculación con oscuras deidades de los babilonios como Bel y Nebo, entre muchos otros. Daniel significa mi juez, es Dios. Mi juez o mi protector es Dios. Eso es lo que significa Daniel. Es un buen nombre. Baltasar o Belsasar, según la inscripción hebrea, se podría traducir como una parodia del anterior. Significa Bel protege su vida, pero Bel es un dios falso que no puede proteger a nadie. Es de imaginar la repugnancia con que llevarían este nombre todos los días de su vida, todos los días de ese periodo de su vida, sabiendo que esos no son, que eso ofende al verdadero Dios, al Dios de Israel. El cambio de nombre de Zorobabel y el de José en Egipto también podrían ser un ejemplo de ello. En el versículo número 8, a partir del cual nos habla sobre la observada ley mosaica, cómo es que Daniel seguía observando, guardando en su corazón la ley mosaica, tanto que dice: no voy a comer de los manjares del rey porque son pecado para mí.
Esto nos habla también de una forma simbólica de no contaminarnos con el mundo, de no caer en la lujuria ni en la gula. Daniel no vacila en preferir practicar el ayuno ante el peligro de contaminarse, ante el peligro de manchar su alma, ante el peligro de pecar contra Dios y violar sus mandamientos. Daniel no vacila en preferir mejor practicar un ayuno, antes que contaminarse comiendo manjares prohibidos por la ley y que tal vez provenían de los sacrificios ofrecidos a dioses falsos. O sea, no era tanto el que no pudieran comer esos alimentos, ¿sí? O que esos animales sean inmundos y que no pudieran comerlos. El problema era que estos habían pasado por un ritual diabólico. Y hoy me pregunto yo, pues ¿cuántos alimentos de los que están ultraprocesados no estarán incluso hasta ritualizados? Les comentaba con anterioridad en otras emisiones, probablemente a principios de este año, sobre los tatuajes, que toda la tinta que se utiliza para hacer tatuajes está ritualizada satánicamente. Esa es la información que a mí me han hecho llegar y me ha parecido convincente. Entonces, no importa que las personas se hagan un tatuaje de una cruz o de la efigie representativa de Cristo, porque de todas formas es una tinta mala. Tatuarse es una costumbre pagana. Lo mismo que agujerarse la nariz, que agujerarse las orejas, son costumbres paganas. No son propias, no son decentes para un hombre cristiano. Entonces, claro, no es tampoco el pecado más grave, pero hemos de ver que portar incluso un colgante que tenga una simbología diabólica o esotérica, portar una tishir, una playera con alguna simbología demoníaca, pues tampoco es prudente. Lo que es importante es siempre estar al pendiente de qué cosas se utilizan. Por ejemplo, aquellos que se hacen rastas también. Eso no es cristiano. Eso incluso tiene un significado especial dentro de la secta Rastafari. Escuchar, por ejemplo, música de africanos o de personas marginadas en los Estados Unidos, en los guetos negros, también podría ser algo que no vaya acorde con nuestra personalidad, no es algo coherente. Daniel no vacila en preferir el ayuno ante el peligro de contaminarse. Contaminarse también es desear eso, ¿eh? No basta con estar expuesto y creer que podemos vivir dentro de una burbuja y no tener contacto con lo malo que hay en el mundo. Pero contaminarse tiene que ver más bien con la voluntad de involucrarse con todas estas cosas. Entonces, él no comía de esos animales, no comía esos alimentos inmundos porque habían pasado por un proceso de ritualización. Habría de preguntarse más la gente qué cosas está bebiendo, ¿no? Porque a lo mejor, como una reconocida, bueno, me pongo a pensar en las cadenas de comida rápida, que sé perfectamente que los dueños pertenecen a sectas masónicas, a sectas Illuminati, ¿nos es permisible comer eso? Si ellos nos están sirviendo esa comida, ¿no vendrá también en cierta forma ritualizada? Las bebidas, hay una bebida muy conocida internacionalmente, que es de una marca Illuminati grandemente siniestra, que apoya también el movimiento LGBT, que es como crear del mundo una nueva Sodoma. Esos alimentos también, esas bebidas también pueden venir ritualizadas. No sabemos qué sustancias puedan contener y además pudiera ser que es algo que no se puede ver a nivel químico, algo que ha pasado por un proceso de ritualización. Mejor no asumir costumbres paganas y beber lo que es claro y los alimentos que sabemos perfectamente que fueron cultivados y desarrollados de manera digna. Porque ahora me pongo a pensar que pues tampoco podría ser del todo limpio o del todo coherente que una persona comiera algo que está eh, abonado, por ejemplo, con cadáveres humanos. No sería tal vez coherente o correcto hacer eso, ¿no? Nosotros no sabemos, de hecho, muchas veces la procedencia de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Daniel sí se lo preguntaba. Vamos ahora entonces con el versículo número 11, que nos dice lo siguiente. Respondió entonces Daniel a Malazar, al cual
el prefecto de los eunucos había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, no era Aspenaz directamente el que... Aspenaz no era exactamente el que los cuidaba, sino que delegó ese trabajo a Malazar. Dice lo siguiente, bueno, Daniel no vacila en preferir practicar el ayuno antes que contaminarse. Malazar no es un nombre propio, vendría a ser el nombre de un cargo en particular. Malazar esta persona habría ejercido amablemente este cargo y pues no se aprovechó de ese cargo para hacerle mal a Daniel. Nos dice que porque Dios le convenció, Dios movió su corazón para favorecer la petición de Daniel. Y además hay que reconocer otra cosa. A Malazar sí le gustaban los manjares del rey, a Malazar sí le gustaba el vino del rey. Entonces, pues sacó el provecho de llevarse los manjares que no se comía Daniel. En el versículo número 15 nos dice lo siguiente: y al cabo de los 10 días, su semblante parecía mejor, sus semblantes parecían mejores y más llenos que los de todos los jóvenes que comían de los escogidos manjares del rey. Desde entonces Malazar se llevaba sus manjares escogidos y el vino que tenía de beber, y les daba legumbres. Legumbres como pueden ser frijoles, habas, garbanzos, pues muchas legumbres tienen un alto contenido proteínico, por cierto. El éxito confirma la fe de Daniel y nos muestra cómo ya entonces Yahvé daba todo por añadidura, como dijo Jesús, Mateo capítulo 6 versículo 33, al que buscase ser fiel a la ley. La observancia de los preceptos mosaicos referentes a la alimentación era más grave de lo que hoy suponemos después de escuchar a San Pablo en Colosenses capítulo 2 del versículo 16 al 23. A los que se extrañan de que los jóvenes hebreos rechazaran los manjares de los caldeos, pero no sus ciencias, responde San Jerónimo de la siguiente forma: ¿por qué esto? Aprendan de ellos, no para seguir, sino para juzgar y convencer. Aprendan la doctrina de los caldeos con el mismo propósito que había llevado a Moisés a estudiar las ciencias de los egipcios. Pues sí, si vas a tener un enemigo y vas a destruir un enemigo, tienes que conocer cómo funciona. Es por eso que yo, por ejemplo, no me lamento de pues los conocimientos que fui adquiriendo en la universidad. En la universidad me enseñaron mucho de marxismo, me enseñaron mucho de incluso posiciones totalmente anticristianas, de pensamientos heréticos como el anarquismo, el feminismo, los conozco perfectamente. Conozco que son ideologías completamente erróneas. Y sí, en alguna ocasión también he estudiado sus libros y he sacado citas, he hecho algunos apuntes y de vez en cuando, pues cuando veo que los líderes de izquierda quieren decir que su ideología no es tal o cual cosa, yo puedo decirles con los libros en la mano, con las citas exactas: no, tú crees en esto y no lo quieres comunicar al mundo porque tienes miedo de que te rechacen, porque sabes perfectamente que esto es un crimen y que es mal visto, que es malo lo que haces, que tramas malos pensamientos y que tus acciones son totalmente condenables. Después tenemos el versículo número 17 que dice: Dios bendice a los jóvenes. Dios concedió a estos 4 jóvenes conocimiento y entendimiento en todas las letras y también sabiduría. Daniel entendía además toda suerte de visiones y sueños. Cumplido el tiempo que el rey había señalado para que le fuesen presentados, les condujo el prefecto de los eunucos a la presencia de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se halló entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que fueron admitidos al servicio del rey. En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia en que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de todo su reino. Permaneció Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Supongo que permaneció en la corte del rey Nabucodonosor. Dios concedió, quiere decir que
basta para responder, nos basta para responder que Daniel es el autor del libro donde varias veces se le elogia. Reconoce simplemente cómo lo hizo también José en Génesis 48, el rey Salomón también, San Pablo, María Inmaculada. Reconoce las grandezas que Dios obra en él, Lucas 1:48. Es decir, Daniel no se elogia a sí mismo en su libro, sino que elogia a Dios, que dice, es el que obró a través de mí, o el que hizo todos estos prodigios en mí. Pero no lo hubo más fiel al Señor, porque le dio toda su gloria. La humildad es la simplicidad de un niño ante su Padre que es Dios. No tiene nada que ver con mojigatería o con una fe falsa, mentida, ¿no? Una fe así hipócrita que también existe. Esa sinceridad es lo que Dios amó en el rey David, la sinceridad, y lo que el mismo Dios elogia en Daniel. Véase en Macabeos 2:60, Ezequiel 14:20. Daniel recibe un don especial de Dios como José de Egipto. El don de, en el caso de José de Egipto, el don de los sueños proféticos y el don de interpretarlos. Es un don que particularmente entre los babilonios les importaba mucho, les llamaba mucho la atención la interpretación de los sueños. Y es que cuando vemos eso que llaman nueva era, o el New Age, que es una corriente herética de esos que cuelgan cuarzos, que queman varas de incienso, es una corriente herética de aquellos que se consiguen amuletos, que ponen un Buda, que le soban la panza, que supuestamente para tener buena suerte, que creen en las cartas y que están muy al pendiente de su signo astrológico. Todo eso nos recuerda a Babilonia. Babilonia la Grande, la reina de las rameras, nos lo recuerda perfectamente. Nada de eso es tolerado por Dios. Pero, pues a través de Dios, que les hacía grandes revelaciones, o mejor dicho, Dios que ponía estos sueños en los gobernantes, José de Egipto le interpretaba sus sueños al faraón. Y es muy interesante porque nosotros no debemos de creer que los sueños nos avisan de cosas. Es algo completamente herético e infundado estar al pendiente de los sueños. Y es que como soñé esto, seguramente me va a pasar esto y lo otro, y es que como soñé esto, se va a morir alguien, y es que como soñé esto, va a ocurrir una desgracia o va a ocurrir algo bueno. No, no debemos de pensar así. Eso es un pensamiento completamente herético. Claro, a no ser que Dios se nos revele directamente de manera inconfundible, pero yo creo que en este tiempo Dios ha hablado a través de sus profetas y no habrá necesidad, salvo lo que hemos visto como las apariciones marianas confirmadas en Fátima o aquí en México con la Virgen de Guadalupe, pues son las únicas que podemos considerar como auténticas. Las visiones privadas, las visiones en particular, podrían tal vez no ser de una inspiración divina, y hay que tener cuidado con eso. Después tenemos el versículo número 21, que es el último de este capítulo, que dice: permaneció Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea, nos habla de la destrucción de la destrucción de Babilonia por el imperio persa. Fecha importante para los judíos, pues señala el fin del cautiverio en Babilonia. Ya lo estudiamos en Esdras capítulo 5, versículo 13, y en el segundo libro de Paralipomenos capítulo 36, versículo 22. En algunas Biblias, Paralipomenos viene como crónicas. No significa que Daniel muriese en ese año, sino que Dios lo conserva aún entonces, después de salvarlo de todas las persecuciones con estupendos prodigios, para que presenciase el paso del imperio a manos del anunciado por Isaías casi 2 siglos antes. Isaías capítulo 45. Según lo vaticina también el mismo Daniel en el capítulo 2, versículo 39 y en el capítulo 5, versículo 28. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 1 del libro de Daniel. Continuamos después con el capítulo número 2. HRZ Radio en directo.